Dios los bendiga en esta mañana. Que Dios esté bendiciendo hoy su corazón, bendiciendo su vida con la palabra. Y queremos orar a Dios para que Él venga y ministre nuestro espíritu y ministre nuestra mente. La oración atrae la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo aconsejó que era necesario orar sin cesar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día nos acercamos ante tu presencia. Nos acercamos ante el altar tuyo, sabiendo que en el altar se encuentra Dios y el hombre. Y hoy venimos delante de ti para pedir tu misericordia y tu ayuda. Padre, ministra nuestro corazón, ministra nuestra mente y danos fuerzas para seguir. Bendice nuestras familias, nuestros hijos y guíanos en este tiempo donde necesitamos más que nunca, más que cualquier otro día, necesitamos hoy de tu ayuda. Señor, trae sanidad, trae paz y consuelo a las vidas. En el nombre de Jesús, declaro milagros sobre las vidas en este día. Que la paz de Dios gobierne cada corazón y cada mente. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero que tome la Biblia, tome la palabra de Dios y leemos esa palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 14 hasta el 22, y vamos a leer la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Señor, bendice hoy nuestra vida con el cántico, con la alabanza. Cuando nosotros podemos cantar, estamos adorando a Dios. Cuando podemos cantar, tenemos esperanza en Dios. Por eso le invito a que adoremos juntos al Dios de toda misericordia. Buenos días, iglesias, Dios les bendiga. Quiero en esta mañana darles un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan por YouTube, por Facebook, por Canal de Victoria. Que el Señor sea bendiciéndolos en este día. Quiero darles una palabra que está en Salmos 27:1 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la esperanza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor, que Él nos ayudará en este tiempo. Amén. Y yo te invito a que alabemos al Señor juntos, que lo glorifiquemos, que levantes tus manos, que levantes tu voz lo más alto que puedas y alabemos al Señor juntos en esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Eres nuestra esperanza.
damos toda la alabanza a ti, Señor. Queremos seguir adorándote, Dios. Queremos levantar una voz a ti, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Te pido que tu presencia, Señor, sea en este lugar, sea en cada uno de los hogares, Dios. Que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por este día maravilloso, Señor. Y ahí donde usted esté, tome una actitud de adoración al Señor. Entregue toda carga que tenga en este día. Dígale al Señor que usted caminará con Él, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Usted estará con Él, porque confiamos en el Señor, en que Él hará lo imposible, en que Él caminará con nosotros en la prueba, en la enfermedad, en esos momentos de dificultad. Entonces le invito a que confíe en el Señor en esta mañana. Te adoramos. Recibe toda la adoración, Señor. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está.
Señor. Confiamos en ti, Dios, que tú eres fiel, Señor. Señor, que aunque estemos en enfermedad, Señor, confiamos en que estamos caminando contigo, Señor. Que tú eres quien nos ayuda, Dios. Tú eres fiel, Señor. Te adoramos, Señor. Eres fiel. Hoy confiamos en ti. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Que tú eres fiel, Dios. Que tú nos ayudas, Señor. Que tú caminas con nosotros, Señor. Que tú derrumbarás ese gigante, Señor, que ha quitado nuestro empleo, Señor. Que ha traído una enfermedad, tú lo derribarás, Señor. Y harás tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Dios, y entregamos toda carga a ti, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te adoramos, Señor, grande eres. Dios les bendiga, que el Señor bendiga su vida y provea todo lo que necesita. Dios les bendiga. Después de alabar a Dios, de exaltar su nombre, quiero que una vez más tome la palabra del Señor en el texto que leímos anteriormente. Y ahí vamos a tomar la palabra que nos bendice hoy. Quiero hablar hoy acerca de la importancia, la bendición que es servir a Dios. Quiero hoy motivarle a que participe de la cena del Señor, porque el cristiano está cada día convocado a la mesa del Señor, a servir la mesa del Señor y a compartirlo de todo corazón en un concepto alto de santificación. Por eso los que hoy han participado o van a participar de la cena del Señor, póngase de acuerdo con Dios y póngase de acuerdo con el hermano y participemos juntos de la cena del Señor con alegría, con gozo y esperanza en el Dios de los cielos. En la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y Pablo comienza a concluir el largo argumento que comenzó en el capítulo 8. Y en estos 3 capítulos ha tratado acerca del uso de los derechos de los cristianos. Y acerca de los banquetes de los paganos. Y en estos versículos finales, Pablo ilustra un principio y lo ilustra 3 veces. Y este principio que el apóstol Pablo hace referencia es el tema que voy a utilizar hoy para la enseñanza bíblica. Y es comer a una mesa espiritual incluye tener comunión con un poder espiritual. Comer en una mesa espiritual incluye tener comunión con un poder espiritual. Y por eso vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo que Pablo utiliza es que al comer en la mesa del Señor incluye tener comunión con el Señor. Versículo número 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La palabra comunión
es una traducción de la palabra griega koinonia, que significa comunión o también compartir con los demás. Necesitamos tener comunión con el Señor, tener comunión con Dios, tener comunión con Jesús, tener comunión con el Espíritu Santo, pero se hace necesario tener comunión con los demás. Usted no puede decir que tiene comunión con Jesús sin tener comunión con las otras personas. Es muy importante desarrollar un alto nivel de entendimiento con nuestra familia, con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos de la iglesia. Es muy importante tener ese sentido de comunión y de entendimiento con otros. La palabra comunión entonces se hace necesaria en estos procesos de la vida cristiana. Y para la iglesia cristiana, en los tiempos del apóstol Pablo, ellos hacían una cena, una comida de comunión. Era una comida donde compartían todos. Y en esa comida ellos bebían de la copa y comían del pan. Hoy en esa comunión que tenemos con el Señor, bebemos de la copa y comemos del pan juntos en comunión con Dios. Y Pablo explica que cuando participamos de la cena del Señor, entonces durante este proceso de adoración, porque la cena del Señor es un acto de adoración, y durante ese proceso de compartir la cena del Señor se establece comunión con el Señor. Jesús está presente donde hay dos o tres y Él ahí establece la comunión con esas personas. Por eso hoy la comunión de Jesús, la armonía del Espíritu Santo está con usted que está en casa, que está con sus hijos, que está con su esposa o está con su esposo. Ahí el Señor establece los altos niveles de comunión con usted. Y por eso Él está ahí, lo creemos en el nombre del Señor, como dice en Mateo 18:20, donde hay dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Crea que el Señor está con usted ahí en su casa. El Señor está presente en la cena del Señor. Los que comen el pan y beben el jugo tienen comunión con Jesús. Tienen comunión con Él. No participe en la cena del Señor por hacerlo, sino que debe saber que en ese momento hay una comunión muy especial con Jesús de Nazaret. En este lenguaje figurativo que Pablo utiliza en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 17, léalo, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y Pablo utiliza ese lenguaje figurativo. Y para los primeros cristianos, ellos lo tenían claro. Y aparece aquí una metonimia. Y significa, la palabra metonimia significa representar una palabra con otra. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan representa todas nuestras necesidades. Asimismo, en 1 Corintios 10:17, el pan representa el cuerpo físico de Cristo y su cuerpo espiritual es el de todos los creyentes que están hoy congregados en torno de Jesús. Nos unimos en torno de Él y entonces se representa el cuerpo de Él, que somos todos los creyentes. Por eso Pablo en otro pasaje bíblico ilustra que todos somos un cuerpo y que todos somos miembros del cuerpo. Y lamentablemente en estos días muchos miembros del cuerpo se están dispersando, se están desprendiendo del cuerpo. Andan con diferentes conceptos, con diferentes ideas
y no se unifican. Necesitamos más urgente. Necesitamos urgentemente que el cuerpo se unifique como iglesia, que el cuerpo se mantenga unido, que no nos dispersemos, que no nos vayamos bajo otras ideas o conceptos, sino que el cuerpo se mantenga unido. Únase a la iglesia, manténgase en comunión con Dios y manténgase en comunión con los hermanos. No se disperse, manténgase en unión doctrinal, manténgase en unión espiritual, manténgase en el cuerpo. Todos entonces somos un cuerpo. Así como hay un pan en la mesa del Señor, todos los creyentes forman un solo cuerpo y todos deben de honrar al Señor. Todos debemos de tomar esa decisión de honrarlo con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Asimismo, Pablo usa otra vez la metonimia en el siguiente versículo, pues el altar representa el sacrificio en él y el Señor se acerca a él, al altar. Y ahí nos lleva al segundo ejemplo. Comer carne del altar incluye tener comunión con Dios en el altar. Otra vez, comer carne del altar incluye tener comunión con Dios en el altar. Versículo número 18. Puede usted leerlo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pablo todavía está ilustrando el principio de comer en una mesa espiritual, que incluye tener comunión con un poder espiritual. Sencillamente, usted hoy se acerca a la mesa del Señor y está incluyendo su vida en el poder espiritual del Espíritu de Dios. Usted no puede hoy tomar la cena del Señor sin recibir el poder espiritual que Él quiere otorgarle a usted como parte de ese cuerpo. Así como el alimento que llega a nuestro cuerpo nos da poder físico, nos da autoridad física, nos da fuerzas físicas, así también el comer de la mesa del Señor nos da poder espiritual para seguir adelante, nos da poder espiritual para sostenernos en este tiempo. Y la gracia de Dios lo sostiene por encima de las dificultades o de las adversidades. Hermano, cada día el Señor nos quiere ayudar en esa gracia que Él nos otorga. En el Antiguo Testamento, el pueblo sacrificaba animales a Dios en el altar. Y al sacrificarlos, una vez que el pueblo sacrificaba el animal, ese animal le pertenecía a Dios. Pero Dios invitaba a los que le adoraban, porque el sacrificio del animal era un acto de adoración a Dios. Y le entregaba ese toro o ese cordero en sacrificio de adoración al Señor. Y ese animal en sacrificio le pertenecía a Dios. Pero ahora Dios invita a quienes le adoran a que participaran del altar y que ellos podían comer de la carne que era sacrificada en el altar. Por eso Pablo enfatiza la conexión de Dios en el altar con nosotros que nos acercamos al altar. Nos enfatiza ese poder espiritual que está presente en el altar de Dios. Hoy usted se acerca al altar de Dios, hoy se acerca al altar de Jesús, hoy se acerca al altar del Espíritu Santo y ellos están ahí presentes en ese altar y quieren bendecirlo. Ahora la decisión de nosotros es acercarnos al altar. Cuando nosotros estábamos reunidos en el templo donde nos congregábamos y que con la ayuda de Dios nos volvemos a congregar y se hace la invitación de venir al altar, es porque es una actitud donde la persona quiere ir y acercarse más a Dios.
quiere tener esa comunión más cercana en el altar. Esa era la acción del pueblo, donde decididamente iban al altar y comían del altar. Así también hoy usted viene al altar y come de su presencia, y come de su gracia y de su bondad. Entonces, en el altar de Dios había comunión con Dios. Cuando usted va al altar de la adoración, va al altar de la oración, ahí establece comunión con Dios. Puesto que en el altar convergen Dios y el hombre. En el altar hay una unión entre Dios y el hombre. Su casa es un altar donde está Dios y estamos nosotros uniéndonos en esa comunión con Él. Su casa debe ser un altar de adoración y de exaltación al Señor. El tercer ejemplo que Pablo nos da es comer carne sacrificada a los ídolos. Incluye tener comunión con los demonios. Versículo número 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Anteriormente, Pablo, en el versículo número 19, Pablo escribe que el ídolo no es nada y que hay un solo Dios. No obstante, hay demonios detrás de cada ídolo. Hay potestades demoníacas que están engañando a la gente. Por eso mucha gente ve que las imágenes lloran, o que las imágenes vierten sangre, o que los árboles hacen no sé qué figuras en los árboles y ahí comienzan a adorar, porque el demonio quiere distorsionar el sentido de la adoración hacia Dios y llevarlo hacia la piedra, llevarlo hacia la madera. Y la gente no se está congregando y no se está consagrando a Dios, sino se está consagrando al ídolo. Por eso detrás de cada demonio hay un ídolo, y detrás de cada ídolo hay un demonio. No podemos nosotros ignorar esta verdad. Y Pablo no quería que la iglesia de los Corintios tuviera comunión con los demonios. Y ese mismo mensaje nos lo sigue dando el apóstol hoy y nos sigue dando Dios hoy a nosotros. No podemos nosotros hacer ídolos y comenzar a seguir los ídolos. Y hacemos fácilmente ídolos. El trabajo puede ser un ídolo. Nuestra familia o el esposo o la esposa. Bueno, hay tantos ídolos que formamos, el artista, el deportista, y formamos ídolos. Y Dios no quiere eso. Hay veces que como cristianos ya no tenemos el ídolo que adoramos de piedra o de yeso, pero sí tenemos a veces personas a quienes queremos servir y a veces nos olvidamos de Dios por hacerle caso a esas personas a quienes nosotros amamos más que a Dios. Lo que Pablo quiere decir es muy claro. Las comidas en los banquetes paganos eran sacrificios a los demonios. Por ejemplo, cuando en los pueblos hacen esas fiestas dedicadas a X santo o a X ídolo y hacen asados y hacen una cantidad de fiestas en torno a ese ídolo, eso, dice el apóstol, está sacrificado a los demonios. Y no podemos nosotros participar de eso. Comer de estas comidas era una forma de idolatría y de adorar a demonios. Y los creyentes, nosotros como cuerpo y como hijos de Dios, estamos unidos al Señor, pero también estamos unidos los unos con los otros. Hermano y hermana, es muy importante que en estos tiempos nos unamos más.
Que no estemos dispersos, vuelvo a repetirlo. Estamos unidos los unos con los otros. Que debemos de tener esa comunión muy cercana con el hermano, con la hermana, y no comenzar a dejar que otro lo pastoreen, que otra persona se les acerque espiritualmente y doctrinalmente. Sino usted tenga comunión con Dios y tenga comunión con la hermandad, con su familia espiritual. Estamos unidos entre hermanos, pero también estamos unidos a la mesa del Señor. Usted como creyente no puede decir, no tomo la cena del Señor porque ahorita estoy en cuarentena. Usted está unido a la mesa del Señor. En ese altar donde usted puede participar de la cena del Señor y tener comunión con Dios y tener esa comunión con las personas que están cerca de usted. No olvide este principio. Estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a nuestros hermanos y estamos unidos a la mesa del Señor. No lo olvide. Yo espero que cuando volvamos de toda esta situación estemos juntos. No estemos dispersos con una cantidad de ideas que se nos ocurrieron en ese tiempo, sino que la doctrina sana y la palabra de Dios permanece en nuestro corazón y nos mantiene siempre en comunión. Y por lo tanto, Dios nos prohíbe tener comunión con los demonios. Dios nos prohíbe tener comunión con los demonios. Dios nos prohíbe tener comunión con los demonios. Hermano y amigo que me escucha, los que se rebelan a la palabra de Dios tienen comunión con los demonios y provocan a ira a Dios. Mire lo que dice el versículo número 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta el apóstol Pablo. Al comienzo de esta pandemia, al comienzo de este tiempo, me dio dolor y me dio a veces como mal genio el hecho de ver cómo los obispos en Bogotá consagraron a Colombia al Señor caído de Monserrate. Y eso provoca a ira a Dios. Queremos que Dios sane nuestra nación, y la gente quiere que Dios quite esto, pero sin embargo están consagrando su vida a demonios, a ídolos. Y eso ofende al Señor. Esto es un gran error que igual Israel cometió. Ellos no se mantuvieron en comunión con Dios, y cuando ellos fueron a adorar ídolos provocaron a ira a Dios. Y yo creo que todo esto es también una causa del pecado de la idolatría sobre el mundo, del pecado de la idolatría sobre nuestra nación. Es la consecuencia del accionar del mismo ser humano acerca de sus conceptos idólatras que tienen. Creemos que Dios trae bendición cuando nos acercamos a Él de todo corazón. El cristiano, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, y como cristianos debemos de tener puntos incuestionables, aspectos categóricos que nos dirigen, que nos encaminan. Los creyentes nunca deben de inclinarse ante los ídolos. Esos son aspectos incuestionables. Nunca nos inclinaremos ni nos postraremos ante un ídolo. Nunca debemos de tener comunión con los demonios, porque por eso el apóstol Pablo explica que el que adora a un ídolo adora a los demonios. No debemos de tener comunión con los ídolos y no debemos de tener comunión con los demonios. No podemos servir a Dios y al diablo. No podemos tener comunión con Dios y con los demonios. Y una aplicación en ese aspecto es: una mesa es un lugar donde la gente se reúne para tener comunión y tener compañerismo. La palabra mesa representa
cualquier lugar donde tenemos comunión con el Señor. Cualquier sitio es la mesa del Señor. Su casa, su trabajo, su negocio. La cena del Señor que participamos hoy es la mesa donde tenemos comunión con Él. Y Él nos invita a tener comunión en esa mesa. Los cultos ahora virtuales son un lugar de comunión con Él. Cuando volvamos a reunirnos en los cultos es un lugar de comunión con Él. Esa reunión familiar que tenemos es un lugar de comunión, es una mesa donde nos sentamos a tener comunión con Él. Cuando cantamos es una mesa servida ante su presencia, es un altar donde nos unimos y la presencia de Dios viene sobre nosotros. Dios se complace cuando nos unimos en esa comunión y tenemos cada día ese compañerismo como pueblo, como hermandad y como cuerpo. Asimismo, el asistir a los funerales, a las bodas, presentación de niños y todo esto es donde establece los altos niveles de comunión con el Señor. Pero en contraste a esto, de la mesa del Señor, el diablo y sus demonios también invitan a la gente a sentarse a sus mesas. El diablo también tiene mesas servidas para los seguidores de él. La gente tiene comunión con los demonios y mesas servidas con los demonios, con los pecados sexuales. La pornografía, se escucha decir que en estos días se aumentó los niveles de pornografía y de consulta en páginas obscenas, porque las mesas de Satanás están servidas para la gente y entonces la gente establece comunión con los demonios. Matar también es una mesa servida, mentir, murmurar de otros es una mesa servida de Satanás, donde establece la comunión con esos demonios. Robar, chismear, idolatrar, es donde se mezcla la justicia con la injusticia. Las personas quieren mezclar todo eso y mezclan, quiero ser justo, pero también es injusto. Y mezclan todo ahí. Y quieren entonces vivir una vida entre lo santo y lo profano, entre lo agradable a Dios y lo desagradable a Dios. Y no se distingue y no se hace diferencia entre lo bueno y lo malo. Y entonces, ¿sabe el menú de la vida? En el menú de la vida que la gente escoge, quieren tener a Dios y quieren tener al diablo permanentemente ahí. Y muchas veces quieren pedir a Dios que los bendiga, pero también al poco tiempo están permitiendo que el diablo obre de manera dañina, de manera tremenda. El diablo se mete y daña las casas y daña sus vidas y daña a los niños, porque están en esa mezcla sirviendo a Dios y sirviendo a Satanás. No hay un celo santo hacia Dios, donde debe de tener una diferencia, un alto sentido de consagración al Señor, donde usted establece un celo aquí en su corazón, donde usted no se quiere contaminar con lo malo. Hermanos, no podemos nosotros ser como los que ignoran la palabra del Señor, que no disciernen entre ser amigos de Dios y ser enemigos del mundo. Tenemos nosotros que tener esa seguridad. No podemos nosotros servir a dos señores. Jesús enfatiza que el que hace eso comete un error fatal.
y ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Asimismo, como creyentes hoy debemos de separarnos de la maldad. Hoy que participamos de la cena del Señor debemos de establecer una separación de la maldad. Y Pablo le escribe a los corintios y les dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Que Dios nos bendiga cada día. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Y la Biblia dice que los santos, no los débiles, heredarán el reino de los cielos. Los que vamos a heredar el reino de los cielos son los santos, no los débiles. Se necesita fortaleza espiritual, se necesita decisión espiritual y determinación. Y la mayoría, y por no decir que todo en nuestra vida, es una invitación a las mesas. Dios le invita a usted a la mesa de su bondad, de su perdón y de su misericordia, pero también Satanás le invita a que se siente a las mesas y quieran servir. Y le invita a que quiera servir a Satanás. Pero Dios quiere que nosotros establezcamos comunión con Él y no comunión con Satanás. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Un gran tallador hizo una estatua de Cristo y después le ofrecieron una buena cantidad de dinero para que tallara la estatua de la diosa Venus. Y la respuesta de este hombre fue: mis manos que tallaron la forma de Cristo nunca pueden tallar la forma de una diosa pagana. Asimismo, las manos que reciben la mesa del Señor hoy, reciben de la mesa del Señor, las manos que han recibido de la mesa del Señor durante nuestra existencia cristiana, nunca pueden tomar cosas que pertenecen de la mesa de los demonios. No podemos nosotros tomar de la mesa de Satanás. Tenemos que consagrarnos al Señor en este tiempo. Hermano, consagrémonos a Dios más. Ahorita estamos pidiendo a Dios que pase esta pandemia, pero después de pasar esto y medio pase esto, se está escuchando de las grandes protestas que vienen en las naciones, que vienen en las ciudades. Aquí en Bogotá se están preparando grandes protestas, los profesores están ya preparando manifestaciones y otros grupos, de tal manera que van a provocar un caos nacional y el gobierno ya no tiene los recursos y hay una cantidad de situaciones financieras que van a traer unas consecuencias durísimas para la gente. Y no podemos nosotros pasar desapercibidos frente a esa realidad espiritual. Estos días en Nueva York han existido tremendas protestas y someten a caos el comercio y todo lo demás. Por eso tenemos que mantenernos en las manos de Dios, porque estamos esperando que pase esta pandemia, pero ¿qué viene después de esto? Caos, tribulaciones, dificultades se avecinan. No podemos nosotros quedarnos como cristianos ahí, quietos, sin hacer nada espiritualmente. Por eso, que nunca nuestras manos se manchen de cosas malas de este mundo. Una vez que el Señor lavó nuestro cuerpo con su sangre preciosa, que nuestra vida se mantenga consagrada al Señor, se mantenga sirviendo a Dios en este tiempo, unidos como cuerpo. El consejo del apóstol frente a esto es: haced todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Haced todo para la gloria de Dios. Nuestra tarea principal
en nuestra vida es agradar a Dios y es honrarlo a Él siempre. Esa es nuestra tarea principal. No se olvide de eso. En Corinto, esto excluía el asistir a banquetes paganos, excluía el servir a Dios, excluía sus vidas de servir al mundo, de apartarse de Dios. Y hoy nos está invitando la palabra del Señor también a no participar de las cosas malas. Vea, también los banquetes paganos están en la televisión. Las mesas del paganismo están en la televisión, que es mala, en el internet, que lleva a la perversidad moral, que lleva a una cantidad de cosas malas. Las películas que dañan el corazón, todo eso son mesas servidas. Y como creyentes debemos de establecer altas normas espirituales y de conductas. Debemos de negarnos a sentarnos a las mesas donde no se honra a Jesús, donde no se establece comunión con Él. No podemos sentarnos. De hecho, el Salmo número 1 dice que somos bienaventurados cuando no nos sentamos en la mesa o en la silla de escarnecedores. Somos bendecidos cuando no hacemos. Evite la murmuración, evite el escarnio de otros. Evite eso, no se siente en esa mesa, que en esas mesas se sientan los que tienen comunión con los demonios, pero usted, que es hijo de Dios, no se sienta en esa mesa. Hermano, lo que debemos de hacer es glorificar a Dios en nuestra vida. Lo que no honra a Dios, no lo hagamos. Lo que no adora a Dios, no lo hagamos. Que cada día nuestra comunión con el Señor sea firme y decisiva. Que haya una pregunta que nos guíe nuestra vida siempre. Que guíe nuestros pasos y que guíe nuestras decisiones. Y la pregunta sería, ¿esto que estoy pensando, esto que digo y esto que hago glorifica a Dios? Esa pregunta nos va a ayudar para que nuestros pasos sean guiados y nuestra mente y nuestras palabras glorifiquen al Señor. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús estableció un hábito donde siempre decidió agradar al Padre. Y Él siempre dijo, lo que yo hago debe de agradar a mi Padre. Y qué bueno que nosotros como hijos de Dios también, que lo que hagamos agrade a nuestro Padre. Establezcamos nuestra comunión con Él. Establezcamos esa comunión con el Espíritu de Dios. Porque el comer de una mesa espiritual incluye un poder espiritual. Depende de donde usted se siente a participar, dependerá el poder espiritual que a usted lo dirige. Si se sienta en las mesas de los demonios, el poder de los demonios lo va a dirigir. Pero si se sienta en la mesa del Señor, el poder del Espíritu Santo lo dirige y nos dirige a nosotros como cuerpo. Que Dios bendiga su vida hoy. Que Dios bendiga su amor hacia Él. Nuestro amor para Dios y para otros debe de dirigir nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestros pasos hacia la gloria eterna. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día venimos ante el altar tuyo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras malas formas de actuar y nos consagramos a ti en el altar. Nos unimos en el altar que es nuestra casa contigo, porque en el altar se une Dios y el hombre. Y hoy venimos nosotros frente al altar y comemos de tu presencia
y nos hacíamos del bien y de tu misericordia. Señor, te pido que bendigas cada persona. Los que están enfermos, Padre, ministra sus vidas y sus corazones. Trae tu gracia y santifica nuestra alma, nuestro cuerpo y santifica nuestros pensamientos. Señor Jesús, hoy te decimos que te amamos, pero en nuestro amor que sentimos hacia ti y el amor que sentimos hacia las demás personas deben de dirigir nuestras decisiones, dirigir nuestros pensamientos y dirigir nuestros pasos. Y entonces tu bendición estará siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para oración, comunícate con nuestra línea 24/7 al WhatsApp 310-796-7203. Quiero orar por usted que está en necesidad, que está en adversidades o está enfermo. Coloque su mano en el lugar donde siente alguna dolencia, alguna enfermedad. Y usted que no está enfermo o tiene alguna necesidad, levante sus manos al cielo. Y vamos a creer que Dios va a traer su bondad de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por los enfermos. Quita, Dios mío, toda dolencia. Quita, Dios de los cielos, toda enfermedad. Todo problema físico, en el nombre de Jesús, se va de ese cuerpo. Padre, declaro sanidad sobre cualquier persona que hoy coloca su fe y su esperanza en ti. Señor, mira también los que están en necesidad económica, tienen necesidad de alimento. Envía tu bendición sobre ellos. Señor, esas manos que se levantan ahí, que tienen esa confianza y esa esperanza en ti, trae provisión a su casa en el nombre de Jesús. Una hermana que esta semana me dijo, no he tenido trabajo, pero Dios me ha provisto, Dios me ha bendecido y no he aguantado hambre. Y ese testimonio es para usted hoy. Dios le bendice, Dios le provee y Dios le sustenta. Usted que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, también diga en esta hora, Señor, me arrepiento de todo pecado. Confieso a Jesús como el Señor y Salvador. Y me acerco al altar confesando mi pecado y ahí me uno a ti en comunión. Y tu amor me guiará y me sustentará. En el nombre de Jesús, hoy declaramos bendición espiritual, bendición económica y bendición física en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida y le dé fuerzas para continuar adelante y cada día sirviendo al Dios de nuestra vida. Bendiciones a todos.